Hola chicas y chicos, quiero aprovechar esta pregunta para hacer algo que, bueno, hace tiempo debía haber hecho, que es una cronología, un resumen cronológico de la historia principal que se nos cuenta en El Señor de los Anillos. Todo comienza en el año 3001 de la Tercera Edad, en concreto el 22 de septiembre en la comarca. Ese día, 22 de septiembre, se celebraba el cumpleaños tanto de Bilbo como de Frodo. Y la noche del 22 de septiembre, durante la fiesta, Bilbo desapareció, abandonó la comarca y desde entonces Frodo se convirtió en el señor de Bolsón Cerrado. Además, recibió esa noche el anillo único, solo que Bilbo no sabía que era el anillo único. Para Bilbo era solamente un anillo mágico que había obtenido al vencer a un tal Gollum en un duelo de acertijos en las tinieblas 60 años atrás. Gandalf no sabía que era el anillo de Sauron, Frodo no sabía que era el anillo de Sauron, y a partir de ese momento, a lo largo de 17 años, Frodo se quedó también con el anillo. Durante todos esos años ocurrieron varias cosas importantes. Por un lado, Gandalf se sintió inquieto, un poco nervioso quizás, porque Bilbo se mostró renuente, resistente a dejar ir este anillo después de 60 años de tenerlo en el bolsillo. Entonces, durante todo ese tiempo, Gandalf estuvo tratando de atar los cabos sueltos para saber qué era ese anillo. Aunque Gandalf mantenía sus pensamientos para sí mismo, sus sospechas eran las peores, y durante mucho tiempo emprendió a partir de aquel entonces la búsqueda de Gollum. Buscó a Aragorn y le dieron cacería por muchos lugares, pero no lo encontraban. Y es que Gollum, para ese entonces, ya llevaba más de 20 años en Mordor, en las Montañas de la Sombra, y había entablado relación con ella la araña en su antro en Cirith Ungol. Y de hecho, también en el transcurso de esos años, antes de que iniciara la Guerra del Anillo, estamos hablando entre el 3001 de la Tercera Edad y el 3018, Gollum se internó en las profundidades de Mordor, llamado de algún modo por sus tinieblas, pero fue capturado por los sirvientes de Sauron y lo llevaron ante él, y Gollum fue, por supuesto, sujeto a las lentas artes de la crueldad e interrogado de las más terribles maneras, y eventualmente lo dejaron ir, no por piedad, sino muy seguramente para tener alguna especie de perro suelto que pudiera llevarles hacia el anillo. Gollum abandona Mordor, pero inadvertidamente para él y en un gran golpe de suerte, se topa en las ciénagas de los muertos con ni más ni menos que Aragorn, que ya no estaba con Gandalf, y lo captura. Esto ocurre ya muy cerca del inicio de la Guerra del Anillo. Aragorn lleva a Gollum hacia el norte, hacia el bosque de Mirwood, en concreto al reino de los elfos silvanos, cuyo rey era el padre de Legolas, el rey Thranduil. Allá se le envían noticias a Gandalf de la captura de Gollum y este llega al reino de los elfos y también lo interroga. Esto, junto con lo que él había descubierto en los archivos de Minas Tirith al leer el pergamino de Isildur, donde hablaba del anillo del que despojó a Sauron, fueron los cabos que Gandalf estuvo buscando y que por fin pudo atar. Esas eran las pruebas de que el anillo que Bilbo había obtenido de Gollum ya para este entonces más de 70 años atrás era en verdad el arma del enemigo, y Frodo y la comarca y en realidad todo el noroeste corría un terrible peligro. Así que en ese momento Gandalf emprendió el viaje hasta la comarca para advertir inmediatamente a Frodo. Y aquí llegamos ya a abril del año 3018 de la Tercera Edad, casi ya 17 años, 16 años y medio desde que Frodo recibió tanto el anillo como Bolsón Cerrado. Y justamente en abril del año 3018 se da esa famosísima conversación entre Gandalf y Frodo al fuego, ¿no? Al calor de la hoguera
en Bolsón Cerrado, en la que el anillo es lanzado al fuego. Frodo constata la inscripción y Gandalf se la dice, no en la lengua de Mordor, sino en la lengua común. Esa conversación está en el segundo capítulo de El Señor de los Anillos y se titula La sombra del pasado. Gandalf inmediatamente le explica a Frodo la necesidad de que abandone la comarca. Debían públicamente hacer ver como que él solamente se iba a ir de Hobbiton. Pone a la venta Bolsón Cerrado y se compra una casa en Cricaba. Lo que todos conocían, la versión pública, era que Frodo simplemente se mudaba de Hobbiton de vuelta a los Gamos, de donde era originario. El plan real era que Frodo abandonara la comarca en dirección a Rivendell para entregar allá el anillo de Sauron en casa de Elrond. Sin embargo, en los meses subsiguientes a la conversación en abril, la impaciencia de Gandalf fue creciendo por las noticias que le iban llegando y su inquietud llegó a tal grado que en junio decide irse, deja a Frodo, le promete volver, porque de hecho, efectivamente, en junio del año 3018 de la Tercera Edad, inicia oficialmente la Guerra del Anillo con un ataque desde Mordor por parte de las fuerzas de Sauron a la ciudad de Osgiliath, en Gondor. Gandalf llega a las cercanías de Bree y se encuentra con Radagast. Radagast le sugiere que vaya a ver a Saruman y Gandalf así lo hace. Y para julio llega a Isengard y tiene entrevista con Saruman, quien en realidad, como sabemos, acaba haciéndolo su prisionero. Las semanas pasaban, los meses pasaban y Gandalf no volvía. Llegó el 22 de septiembre. Frodo cumplía 17 años de haber recibido el anillo. Además, era el cumpleaños de Bilbo y el cumpleaños número 50 de Frodo. Curiosamente, la misma edad que Bilbo tenía cuando abandonó Bolsón Cerrado por primera vez como parte de la compañía de Thorin. No le quedó de otra más que partir sin Gandalf, cosa que hizo al día siguiente. El 23 de septiembre del año 3018 de la Tercera Edad, inicia el viaje de Frodo con el anillo, con rumbo inicialmente a Rivendell, con la responsabilidad solamente de entregar el anillo en casa de Elrond. Viaja primero con Sam y Pippin, pues Merry los esperaba en Cricaba. El viaje no era fácil y de hecho les tomó prácticamente un mes llegar a Rivendell, cosa que ocurre hasta el 20 de octubre, pero Frodo llega inconsciente y llevaba para el 20 de octubre 15 días con el hombro apuñalado. Estuvo 4 días inconsciente y al día siguiente de despertar, a la mañana del 25 de octubre, se celebra el concilio de Elrond, cuyo resultado fue la determinación de que el anillo debía ser destruido y que la táctica era el sigilo. Quien asumió la responsabilidad nuevamente de portar el anillo fue el propio Frodo. La compañía no se conformó en el concilio de Elrond y de hecho nuestros protagonistas permanecieron en Rivendell hasta el 25 de diciembre. Es durante las semanas posteriores al concilio que Elrond decide quiénes acompañarían al portador. Entre ellos fue elegido Aragorn, quien además comisionó que se reforjara la espada de Elendil, es decir, el 25 de diciembre del año 3018 de la Tercera Edad, que la comunidad del Anillo ya conformada parte desde Rivendell, Aragorn ya portaba la espada Andúril en sus manos. Llegan a Moria a mediados de enero del año 3019. El 15 de enero se da la lucha entre Gandalf y el Balrog, que dura 10 días, culmina hasta el 25 de enero. Días antes de eso, ellos llegan, igual a mediados de enero, a Lórien y conocen a Galadriel. Y es hasta el 14 de febrero que se da el momento que conocemos como el espejo de Galadriel. El 26 de febrero muere Boromir. El 2 o 3 de marzo se da la batalla de Cuernavilla en el abismo de Helm. La batalla de los campos del Pelennor es el 15 de marzo y el anillo es finalmente destruido el 25 de marzo del año 3019 de la Tercera Edad. Es decir, a Frodo le tomó 6 meses llegar al Monte del Destino y que el anillo encontrara allí su destrucción. La coronación de Aragorn se da el 1 de mayo, o sea que desde su casa hasta la coronación de Aragorn pasaron aproximadamente 7 meses.